La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, también a través de AM Tagua, a través de los podcasts que nos ponen en todo el Perú y a través de nuestra página web radiosantarosa.com.p. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos de nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo entero. Bueno, Lima amanece hoy de luto, en realidad. Sí. Lo que ha sucedido ayer a las 7 de la noche en el terminal terrestre informal de Fiori ha sido una tragedia. Las primeras informaciones hacían difícil entender el alto número de víctimas que ha tenido el incendio de un autobús que estaba listo para partir hacia Chiclayo. El asunto es bastante trágico porque al principio uno imaginaba que el bus estaba en movimiento, ¿no? Y que se trataba de un accidente de tránsito. Mas no, el bus estaba detenido, estacionado, listo a partir, pero estacionado, con los pasajeros ya a bordo. Una chispa, comienza un incendio. Muchos logran escapar, es verdad, no sabemos exactamente el número de personas que estaban dentro del bus, pero muchos logran escapar. Sin embargo, ya se confirmó esta madrugada que son 17 los fallecidos y 7 heridos de gravedad. La pregunta que uno se hacía anoche es, ¿por qué no pudieron escapar? Normalmente los buses tienen sistemas de emergencia por los cuales tú puedes patear una ventana y cae y por ahí salir, en fin, puertas que se abren automáticamente en casos de emergencia. Eso no sucedió. De acuerdo a las primeras impresiones de los bomberos, falta un informe completo. Como ustedes se imaginan, las tragedias tienen que ser documentadas. Hay en el momento en que los bomberos acceden al bus ya para rescatar los cuerpos, la sensación de que la mayoría de víctimas muere bajando del segundo piso al primer piso en una escalera muy estrecha. Hayan quedado como aprisionados, el humo los ha alcanzado y como ustedes saben, lamentablemente en un incendio lo que primero mata es el humo, no el fuego. El humo asfixia e inmediatamente 3 minutos después no hay forma de salir. El humo es el principal agente, entonces la forma más rápida es salir por las ventanas. Pero claro, en un bus de 2 pisos, un bus de 2 pisos sin medidas de seguridad mínimas es una trampa mortal. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener trampas mortales transportando a los peruanos? Primero, porque las aceptamos. Este es un terminal informal, ¿no es cierto?, que recoge pasajeros sin ninguna formalidad y la aceptamos porque es más barato. Y jugamos con nuestra vida porque es más barato. Esta mañana varios medios entrevistaban a un señor que desde anoche estaba ahí, que era pasajero, que se bajó a quejarse porque alega, y otros pasajeros también que se salvaron, que el bus olía a gasolina. Sí. Que el bus, entonces se fue a quejar en el momento que se incendia y ha perdido a 6 miembros de su familia, esposa, nietas, todos venían a un matrimonio, este fin de semana se estaban regresando a Chiclayo y este pobre hombre ha perdido a 6 miembros de su familia. Es una de las cosas más trágicas que a un ser humano le puede ocurrir. Ni un terremoto, ni un huaico causa una desgracia así. Y este señor y otras personas alegan un dato adicional, que llevaban combustible dentro del ómnibus. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué llevan combustible? Porque es más barato. Porque compran un combustible a granel probablemente en un sitio seguramente cercano a donde está el terminal informal
lo almacenan en galoneras para no parar a echar en grifos regulares el combustible que se necesita para llegar a Chiclayo. Entonces todo es ahorro de costos. ¿No? No tenemos medidas de seguridad, no tenemos paradero formal, no tenemos gasolina formal, nada es formal. Entonces pasan dos cosas, la gente lo sigue usando, a pesar de que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres hace una semana había cerrado el terminal de Fiori, por informal, la gente lo sigue usando, por un lado, y por otro lado, tenemos que el Estado le hace municipalidad, provincial, distrital, Ministerio de Transportes, Sutran, no hace nada. Y nosotros como sociedad no hacemos nada tampoco. Anoche me lo puso un tuitero que me hizo gracia la palabra, ¿ya? Es media grosera, pero voy a tener que decir, tiene que pasar un cagadón para que tomemos medidas. ¿Ustedes se acuerdan del incendio donde murieron estos chicos en condiciones de esclavitud porque estaban encerrados con candado, que murieron dos chicos muy jóvenes, uno papá? Ujú. ¿Se acuerdan? Aquí nomás, en Nicolini, En las Malvinas. en las Malvinas, muy bien, lo que fue la fábrica Nicolini, metidos dentro de un container en el techo. De nuevo, informalidad total. Es que somos un país que no aprende que no cumplir la ley tiene costos altísimos, pero altísimos, que la prevención paga y la informalidad mata. Y no tenemos más muertos de milagro, pero de milagro, porque ha podido quedarse atrapada mucho más gente allá adentro. Si todos tratamos de salir, además, si todos tratamos de salir a la vez por la puertita de esta cabina, o sea, no pasamos, pues, nos quedamos atascados. Ni siquiera sabemos evacuar correctamente una habitación, un bus, un avión. No sabemos evacuar, no hacemos ejercicios de evacuación, nunca. El orden no nos caracteriza tampoco. Entonces, ni nuestra conducta personal, ni la conducta empresarial, ni la conducta del Estado, ninguna, todo falla. Y cuando todo falla, tenemos lo de anoche. ¿Todo falló? Todo falló. La informalidad llevada a su extremo mata. La corrupción mata también, por supuesto. Ah, claro que mata. Por eso se requiere Estado. Estado. El Estado no se puede acabar pues acá en la Plaza de Armas, ¿no? Se requiere Estado. Es lo que anoche no hemos visto es Estado. Instituciones, orden, medidas de prevención. La falta de eso mata. Todos los países que se consideran civilizados en el mundo tienen sistema de transporte en bus absolutamente garantizado, porque en los sistemas civilizados la gente más pobre es la que se transporta en bus y por lo tanto requiere incluso hasta más atención del Estado, justamente por la desigualdad. Entonces no puede ser que esto no tenga pues un piso mínimo, ¿no?, de derechos. Nadie está pidiendo acá sobre regulación. Yo no creo que, digamos, estar en un sitio específico marque la diferencia. Pero a veces marca la diferencia, ¿por qué? Porque en un sitio específico, que está controlado, no metes pues bidones de gasolina o de diésel, ¿no? Y los llevas amarrados en la parte de atrás, al lado del motor, para irlos echando cuando los vas necesitando. Es una cosa pero de verdad de locos, ¿eh? Falta, por supuesto, un peritaje completo de todo lo que ha pasado. Los bomberos examinan la escena, toman fotografías, hacen todo un trabajo y finalmente presentan sus conclusiones. Pero todo hace pensar que efectivamente hubo una falla técnica en el bus, hubo una chispa en el motor, esa chispa prendió la gasolina que estaban llevando, no habían medidas de escape, no habían forma de escapar de esta trampa de manera ordenada y rápida. Y como les digo, el humo en 3 minutos te mata. No hay nada que hacer. El ser humano no puede estar sin respirar más de 3 minutos. Entonces tienes más o menos, hasta que te alcance el humo, 3 minutos para escapar. Lamentablemente 17 personas no tuvieron 3 minutos para escapar. De ellas 4 niños. 4 niños. 4 niños. 5 mujeres me parece Sí, que son. una tragedia. Entonces, y ahí todos nos sentamos a decir qué horrible, ¿no? Qué pobrecita la gente, qué pasaría, qué si me pasaría a mí, qué horrible sería. Claro, ahí todos nos ponemos empáticos.
Hay que resaltar un hecho más, que a mucha gente, a mí también me ha parecido bien desagradable. La cantidad de videos que hay sobre este hecho. Grabados por la gente que estaba ahí, que lo primero que hizo fue sacar su celular para tener sus imágenes, en vez de ir a ayudar a la gente. Es una cosa. Yo entiendo que un reportero gráfico de un medio de prensa no pare de disparar, porque son sus órdenes, es su trabajo y es un profesional y tiene que registrar. Pero personas comunes y corrientes, naturales, pasajeros, gente que se encontraba ahí, no se acercaba al bus a ayudar a escapar a la gente. A romper las lunas A para que puedan... agarrarlas a pedradas, aunque Claro, sea, para poder romper las lunas y sacarlos. No, no. Estaban muy ocupados filmando cómo moría la gente. O sea, ¿ustedes pueden creer eso? Ya ni siquiera es la informalidad, es la falta de solidaridad absoluta, la falta de empatía total. El otro no existe, pues, como siempre les digo. Los seres humanos somos invisibles. Entonces, como el otro no existe, se está quemando un bus. Oye, hay personas adentro. Bueno, ¿qué importa? Estoy filmando cómo se quema el bus. ¿Para eso tienen celulares? ¿De verdad? ¿Para eso Diosito les ha puesto en la mano un celular? ¿Para que estén filmando cómo muere la gente? No hay empatía alguna, ¿no? Con el otro. Y claro, esa falta de empatía del que saca el celular es idéntica a la falta de empatía del dueño del bus. Que le parece muy bien, pues, que llevar gasolina, pues, en el bus. Y le parece muy bien, pues, que ¿para qué va a ir a un paradero formal? ¿No? Si en el paradero formal le van a estar revisando todo, ¿para qué? Y total, está cobrando más barato, pues. Ahí está su empatía. Da un servicio más económico. Me decía alguien anoche, no sé si sea verdad o no, espero que no, que incluso las vías de escape se cierran justamente para que los pasajeros no se bajen. ¿Por qué? porque Porque a son veces, otro bus. No, para que no se vayan en otro bus. O sea, si ya te subiste, ya no te escapas. Entonces, claro, las medidas de seguridad, al contrario, están diseñadas para que la gente no se escape. Esa es su medida de seguridad. Entonces, estamos hablando, este, estamos hablando de un mundo que es nuestro mundo, el mundo de la sociedad peruana, el mundo de la sociedad limeña, donde todo el tiempo tenemos estos temas sin que nos sorprenda demasiado, ¿no? Hasta que sea una tragedia de esta magnitud. Ayer han muerto 7 mineros, me parece, en Trujillo. en Sí. Trujillo. ¿Por qué? Porque son mineros informales que se meten a un socavón sin el equipo técnico necesario y mueren por emanaciones de gases tóxicos. ¿Ellos querían morir? No, yo presumo que no, que querían mantener sus vidas, como es normal. Pero el problema, al final de cuentas, es que crees, uno, que nada te va a pasar, y dos, que vale la pena el riesgo y que lo puedes asumir. Y no es así, pues. Lamentablemente, la humanidad tiene que pasar por estas tragedias, y en otros países ha sido así también, para poder aprender algo. Ya me imagino que no hay containers donde trabaja gente con candado, ¿no? Presumo que eso ya no existe. Espero. Pero cualquier día nos encontramos, ¿ah? Con puertas cerradas con candado, con trabajadores adentro en medio de un incendio que no pueden salir y que piden auxilio por sus celulares para poder llegar. 8 hombres es informalidad minera, no 7, 8, asfixiados por gases tóxicos en La Libertad, ¿no es cierto? Cerro el Toro en Huamachuco. Claro, estaban metiéndole dinamitas en una detonación, ¿no es cierto? Solo un sobreviviente y avisar a la familia. Estas tragedias ocurren todo el tiempo en minería ilegal. Son informales, se meten a socavones viejos, a lugares que no están siendo explotados actualmente, para ver qué pueden sacar, y luego hay estas tragedias. Y en esta oportunidad ha sido rescatar cadáveres, en otras ha sido rescatar gente atrapada, que se mete de nuevo a una zona en donde debería estar. Entonces tenemos estas tragedias todo el tiempo, porque no somos una sociedad que respeta la ley. No lo somos, pues. Y yo anoche hacía una comparación con el tema de las bambas.
¿Qué pasa ahí? Nuestros amigos de izquierda han publicado un largo aviso en el periódico, hoy día varias ONGs, diciendo que los comuneros han tomado medidas desesperadas. Prácticamente porque las circunstancias, el Estado, la sociedad, la mina, que sea, han cometido delitos, pero no han cometido delitos, son medidas desesperadas. Mientras no reconozcamos el delito como delito, ¿no es cierto? Y como, digamos, conducta que tiene pena, vamos a seguir teniendo 8 hombres fallecidos en una mina, 17 muertos en un bus, porque no hay, pues, respeto a la ley. Y no hay respeto a la ley porque, ¿qué es lo que sucede cuando tú impones el imperio de la ley? Hay castigo y hay premio, ¿no? No, aquí no, acá hay impunidad. Acá hay impunidad. Un grupo de comuneros puede secuestrar, ¿no es cierto?, un pueblo entero, impidiendo la salida, y no pasa nada. Mesa de diálogo, te dan tu palmadita en la espalda, tu platita, y ya está, pues. Igual, yo les aseguro que en 3-4 meses nos habremos olvidado de este bus y de los responsables de esta tragedia. Tal vez 1 o 2 pasen muchos años por el Poder Judicial para que 1 o 2 reciban una sentencia tarde, muchos años después. Claro. Y así funciona. ¿Alguien sabe qué pasó con los responsables por la muerte de los 2 jóvenes en Malvinas? Sí, hay un proceso penal, por supuesto que hay un proceso penal. Sí, claro. ¿Y cambió la conducta de estas personas? ¿Se removieron todos los containers de los techos de Malvinas? ¿Ahora se trabaja sin llave? ¿Cambiaron las normas? ¿Sunafil va todo el tiempo a hacer inspecciones de seguridad laboral? No creo, ¿no? Y así estamos. Entonces, hay una ley que se cumple, sí, para un grupo minoritario de la población, que tal vez sea sobremultada, sobreregulada, exigida, pero para la mayoría la ley no existe, es letra muerta. Es una imposición odiosa del Estado que no vamos a cumplir porque además no vienen a hacerla cumplir y ya estamos, pues, impunidad total. Y así vivimos. Nosotros como sociedad tenemos también mucha responsabilidad porque usamos ese servicio. Si la gente no fuera al paradero de Fiori, no tendría pasajeros y tendrían que ir pues Así es, oferta y demanda. Si no hubiera demanda de ese servicio, esos buses no tendrían por qué estar ahí. Así de simple. Pero los demandamos, claro que los demandamos. Hay una complicidad clarísima. O sea, el consumo de servicios y productos informales es universal en la sociedad peruana. Y mucha gente me diría, pero que si no compro ahí, si no consumo ahí, entonces ¿dónde voy a consumir? Y es probablemente cierto. Como sabemos, el 80% del país es informal. Nos tenemos que ir a la pausa. Viene Gerardo Tábara. Vamos a hablar de reforma política. Gerardo Tábara es el secretario general de Transparencia, secretario ejecutivo, perdón, de Transparencia. Y vamos a hablar de las intenciones de la Asociación Transparencia en apoyar una reforma que tiene que darse pronto. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación
reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Y esta vez, Radio Santa Rosa te lleva a Aguacho, la capital de la hospitalidad. Este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Albúfera de Medio Mundo. Conocerás las pirámides de Bandurria, una joyita arqueológica escondida, su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas. Además, degustaremos de su rica gastronomía. Viaje cómodo y placentero. Informes e inscripciones en Girón Camará 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878 anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Rosa María. Bueno, y estamos aquí, en un instante está llegando Gerardo Tábara para hablar de reforma política, las propuestas presentadas por la Comisión de Alto Nivel para Reforma Política, integrada por 5 miembros, presidida por Fernando Tuesta, y creemos nosotros un poco ninguneada por el gobierno central. Pero en fin, mientras llega el secretario general de Transparencia, vamos a hablar un poco de lo que está pasando con las Bambas. El secretario general, no, el presidente de la comunidad, el señor Gregorio Rojas, se reunió ayer con Monseñor Cabrejos. Como ustedes saben, Monseñor Cabrejos, presidente de la conferencia episcopal, se ofreció a mediar, bueno, en la medida en que las partes quisieran una mediación, no se puede imponer tampoco, ¿no? Los comuneros fueron a buscarlo, el señor Gregorio Rojas quiso hablar con él temprano en la mañana, él aceptó y ser mediador y que la Defensoría esté presente como facilitador. También estuvo presente ya en la tarde Salvador del Solar, y la primera cuestión que pusieron sobre la mesa fue que ellos levantaba el estado de emergencia en la medida en que le desbloquearan las vías. Entonces ha ido el señor Gregorio Rojas a consultar con su comunidad, lo cual está muy bien. Y me parece un punto bien claro y concreto, es decir, no se puede negociar bajo condiciones de violencia. Yo entiendo que para buena parte de la izquierda tomar una carretera no es un acto de violencia. Entiendo eso, por lo menos para ellos no lo es una medida desesperada, no son delitos. Pero para los que sí creemos en la ley y que leemos el Código Penal, tomar una vía es un delito. Y es un delito, ¿por qué? Porque impide el libre tránsito, los derechos fundamentales, los derechos humanos de otros humanos, que son tan peruanos como los que están tomando la vía. Entonces, porque acá también esa es otra genial, ¿no? No son iguales ante la ley. Los comuneros son prácticamente inimputables, son incapaces de cometer delitos. Como escribí ayer en mi columna en La República, el mito del buen salvaje, pero resucitado, goza de buena salud en el Perú. Entonces, sí, que se ponga sobre la mesa ese punto me parece crucial. Rosa María, ayer el señor Edison Vargas, que es el vicepresidente de la comunidad, que también había sido tomado preso por haber atropellado policías y liberado. Esa es otra historia, ¿no? Además. Y liberado, ha dicho que no va a reconocer lo que el señor Gregorio Rojas hable en Lima. Bueno, ya es problema. Ahí se dan cuenta ustedes, pues, o sea, todo era armonía y felicidad y todos estaban juntos, un locus amenus, ¿no? Cuando eso es falso. Ayer estuvo en la mañana uno de los comuneros, que fue el presidente de la comunidad, el señor obispo de apellido, Sí. No es el obispo Cabrejo, sino se apellida obispo. Bueno, el señor estuvo conversando con el señor Cabrejo porque representa a 120 expulsados de esta comunidad, a los cuales no se les quiere reconocer sus derechos por tener aspiraciones empresariales, es decir, por querer su propio desarrollo, su propia mejoría, su propio bienestar, por querer trabajar. Vamos, ¿no? Eso es expulsados. Por hacer negocios con la mina, pero pucha, si tienes la mina al lado y tienes un capital que te han dado, ¿cómo no vas a poner pues tu tienda, tu lavandería, tus servicios, tu transporte, tus taxis, lo que tú quieras? ¿Por qué no lo van a poder hacer? No.
tienen que permanecer, como lo dijo el congresista Marco Arana, que las casas que les habían dado eran mucho para ellos. ¿No? Que la gente pobre tenía que permanecer sin agua, sin luz, sin comodidades, sin calefacción. Que ¿para qué paneles solares, no? ¿Para qué? Pero lo ha dicho en Twitter. ¿Que para qué? Y lo he leído también a un sacerdote de la zona, diciendo que la gente no necesita esas casas. De verdad. O sea, es una cosa increíble. De nuevo, el mito del buen salvaje. Hay que mantenerlo como está. Su mejora es peligrosa. No vaya a ser que se occidentalice, se vuelva como los foráneos, se infecte con la codicia y la maldad. Entonces, pero en fin, de nuevo, pues la ley no existe. Ayer parece ser que se han ido a consultar con su comunidad, lo cual quiere decir que quienes están negociando no tienen mucho poder, porque no pueden responder por la comunidad. Así es. Eso es evidente. Pero también es evidente que hay intereses, pues, de gente que quiere sacar un poco más de donde no hay. Vamos a ver cómo les va. Yo te dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Esto no dura ni 5 días más. Porque no tiene viabilidad. O sea, yo puedo reclamar algo que me toca, pero lo que no puedo reclamar es pues lo que no me toca. Y es curioso, hoy día en el Congreso se publica y la vía nacional fue pedida por varias comunidades. Por una razón muy sencilla que he explicado acá. Todos quieren que esa vía sea asfaltada para que no levante polvo. Yo, miren, durante muchos años, cuando era muy chica, recorrí todos los Andes peruanos y a mí me hace gracia que la gente en Lima le parezca sorprendente que las vías levanten polvo. ¿Qué cosa creen que levantan? Son afirmadas. Evidentemente, el carrito más pequeño y el carrote más grande levantan polvo. Si tú vas pegado al carro de adelante no ves nada, porque así son las vías afirmadas. Y además, agradece que levante polvo, porque cuando no levantan polvo, estás en medio de un lodazal porque ha llovido. Y derrapas, pues, o sea, es claro. Más bien agradece que haya polvo, porque si no tienen agua, y con agua derrapas. O sea, parece que la gente no hubiera viajado por carreteras afirmadas en el Perú. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las carreteras en el Perú eran afirmadas, sobre todo en los Andes, donde es caro asfaltar y caro mantener. ¿Ustedes cómo creen que era la vía, pues, Ayacucho Andahuaylas? O Andahuaylas Cusco. Yo me la he hecho afirmada toda afirmada, no había... Mira, tú llegas una época, pero que tú llegas a Huancayo y se acaba el afirmado. Y yo me he ido de Huancayo hasta Cusco, Puno, Arequipa, dar toda la vuelta a los caminos del Inca, lo que se llama la carretera de los caminos del Inca, todo firmado. Entonces, para hacer una vía nacional, evidentemente el gobierno regional no tiene plata para asfaltarla, porque es carísimo. El ministro Trujillo ha dicho que por lo menos calculan, y todavía no han hecho el expediente técnico, 1.500 millones de soles para asfaltar la vía. Entonces, claro, eso no se hace en un día y lo tiene que hacer el gobierno central, porque el gobierno regional, ni juntándose a Purímac con Cusco, tienen presupuesto para hacerlo. Las comunidades lo pidieron en el 2016 y les dijeron sí. El año pasado sale la norma, toman la vía. Oiga, pero si ustedes lo han pedido, ¿no se acuerdan de lo que han pedido? ¿No se acuerdan de lo que han firmado? Sí se acuerdan, pues. Lo que pasa es que 3 comunidades consiguieron plata el año pasado del MTC, que les pagó por ancho de vía, por compensaciones por vías, unas cantidades que no se habían pagado nunca en la zona. Entonces ahí los abogados Chávez dijeron, no podemos pedir la nulidad del acto jurídico. ¿Ustedes saben cómo empezó esto? Los Chávez les dijeron a los fuerabambinos que podían pedir la nulidad de todos los actos jurídicos vinculados con el reasentamiento. Es decir, que les devuelvan sus tierras, es decir, el tajo abierto, que se lo devuelvan. Y que ellos les devolvían las casas, las tierras, todo. Entonces, obviamente, pues el sistema de justicia rápidamente archivó por improcedente una demanda de nulidad de acto jurídico, porque no tenía ni pies ni cabeza. Y pedían, además de que les devuelvan todo, 1.500 millones de soles. De ahí salen los 500 millones de dólares. Primero habían pedido 500 millones de soles. Luego nulidad de acto jurídico, 1.500 millones. Luego carretera, 100 millones de soles. Luego, ya, estaban en 40 creo el otro día. Pero mira, yo no te puedo pagar porque yo no soy el dueño de la vía. El dueño de la vía es el Estado peruano.
La servidumbre inscrita sobre tu terreno, que ya estaba, pues sabías perfectamente que había una servidumbre, porque esa es otra. Farid Matuk anoche me pone un tuit diciendo que era un caballo de Troya que en una escritura pública colocan la servidumbre. Y desde nuevo, pues, él parte del principio que los comuneros no saben leer ni escribir y que firman contratos sin saber leer ni escribir y que reciben dinero y casas y, todo y que no son capaces de tomar una decisión libre, vamos. Es increíble. O sea, es la visión de la izquierda peruana, es la visión de que el otro ser humano no es ciudadano. Es casi un minusválido que hay que proteger, que no tiene valor social, digamos, porque es un ser desprotegido que toma, como dice el comunicado hoy, medidas desesperadas, ¿no es cierto? Desesperadas, como si realmente hubiera un estado de necesidad pues espantoso. Medidas desesperadas, no comete delitos nunca, porque es puro, firma contratos y no entiende lo que lee, se compromete, hace pactos y después no los cumple porque pobres no tienen por qué cumplirlos. Bueno, felizmente no son gobierno, ¿no? Felizmente. En fin, vamos a otro tema porque ya estamos con Gerardo Tábara aquí en nuestro estudio en Radio Santa Rosa para hablar de la reforma política. Buenos días, Rosa Muy María. buenos días, Gerardo. Buenos días, Gracias qué por gusto. estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Transparencia sacó un comunicado urgiendo al Poder Ejecutivo a que se discutan las reformas políticas en esta legislatura. Sí. Entonces, habrá que explicarle al público, en primer lugar, por qué la urgencia. ¿Por qué la urgencia de la reforma política? Dado que el Ejecutivo no parece muy urgido, ¿no? Bueno, el año 2017 se aprobó una ley que nos parece razonable, por la cual, para que se aplique una modificación de legislación electoral, tiene que hacerse un año antes de cualquier proceso electoral. Las elecciones generales, es decir, presidenciales y parlamentarias que siguen, son en abril del 2021. Por lo tanto, cualquier modificación que quiera aplicarse en abril del 2021 tiene que haber sido aprobada máximo en abril del 2020. La legislatura, ya sabemos que entre enero y marzo del 2020 no hay legislatura. La legislatura termina en diciembre del 2019. Por lo tanto, es hasta diciembre del 2019 que tenemos un plazo de ley para poder aprobar cualquier norma electoral y política que querramos aplicar en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021. Eso es en términos estrictamente formales, ¿verdad? Pero además nos parece que es importante considerar que la situación política que hoy tenemos amerita no esperar más para aprobar normas que han venido siendo discutidas hace un buen tiempo. Lo que ha hecho la Comisión Tuesta, por llamarla de alguna manera, ha sido un trabajo encomiable de 60 días, muy valioso, recogiendo propuestas que ya venían siendo formuladas. No es que la Comisión Tuesta ha partido de cero. Rosa María, nosotros hemos hablado de los temas de reforma política Por muchos años. por muchos años. En Transparencia lo hemos discutido. El 2015 presentamos un paquete de propuestas. El Jurado Nacional de Elecciones presentó un código electoral. El 2016 se formó en el Congreso una comisión de reforma política que presidió Patricia Donaire, que hizo un trabajo durante meses recogiendo propuestas. Allí están. Es decir, propuestas no faltan. Las propuestas están, y ahora lo que ha hecho la comisión presidida por Fernando Tuesta ha sido organizarlas, ordenarlas, avanzar en algunas de ellas que son muy significativas. Por ejemplo, el delito del financiamiento ilegal de la política, que fue aprobado en el referéndum de diciembre del año pasado, y ahora en este informe ya hay una ley que tipifica cuál es el delito, las acciones que se considerarían delictivas, los presuntos autores, las penas, etcétera, que no pueden seguir esperando más. Transparencia, como tú bien dices, emitimos un pronunciamiento hace 2 semanas
pidiéndole al Poder Ejecutivo que remita los proyectos de ley al Congreso para que allí pueda producirse el debate que tiene que darse. Sin embargo, nada ha ocurrido. No ha ocurrido. Yo quisiera confiar, es más, yo confío, para corregirme, que el día 4 de abril, que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentará ante el Pleno del Congreso, lleve los proyectos de ley para que sean entregados y se inicie la maquinaria legislativa de discusión de esos proyectos. Claro, pero mira, cuando le han preguntado, no haría cuestión de confianza en los proyectos, ¿no? Ni siquiera ha dicho que los va a presentar con carácter de urgencia. Ni siquiera tiene urgencia. Ahora, el presidente de la República ya cayó ayer 12 puntos en las encuestas. Espero que tengan ahora alguna urgencia. Bueno, pero el presidente Vizcarra ha dicho que a la reforma política le van a dar el mismo impulso que se le dio a la reforma de la justicia, que fue presentado en agosto, efectivamente, con mucho interés. Pero su primer ministro no ha dicho nada. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha dicho también que le van a dar prioridad. Felizmente se ha desmontado un intento que hubo de crear una comisión dentro del Congreso que haga lo mismo que estuvo haciendo la comisión liderada por Fernando Tuesta. Felizmente eso ha quedado desmontado ya. Desmontado por los mismos que estaban integrando esa por los comisión. mismos que cometieron el error de prestarse a un juego de esa naturaleza, ¿verdad? Y luego la presidenta de la Comisión de Constitución ha anunciado que le van a dar prioridad, que hay muchos proyectos de ley que los van a discutir. Bueno, si le dan la misma prioridad que le dieron a la reforma judicial, ya vamos viendo cómo va a venir, ¿no? Sí, sí. Por eso es que me alegra que toquemos el tema aquí, porque nosotros en Transparencia estamos convencidos de que si bien, de acuerdo a la institucionalidad democrática, estas decisiones tiene que tomarlas el Congreso de la República, no las va a tomar si no hay una insistencia muy firme de la prensa y de las instituciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. En Transparencia yo siempre le digo al público, soy miembro de la Asamblea, no del Consejo Directivo, sino de la Asamblea, donde somos muchos. La Asamblea aprobó hace ya 2 años, 2016, no, 3 años, 2015 en realidad, un conjunto de propuestas para reforma. Eran 32 propuestas, algunas de las cuales han sido recogidas en la reforma de justicia, otras en la reforma política. Y claro, fue recibido el embajador Wagner muy bien en el Congreso, lo recibió Luz Salgado, pase adelante, por favor, qué bonito, ¿no? Y recibieron las propuestas, ¿no? Y eso ha servido, creo, para una caricatura de Carlín, la semana pasada, no era él exactamente, pero parecido, donde también recibían a Fernando Tuesta en el Congreso y decían, pase adelante, por favor, tome asiento. Y habían, pues, varias calaveras con sus telarañas encima, cada una con su proyecto de reforma. Entonces, no es un Congreso reformista, no le interesan las reformas. El presidente fue muy popular porque le sacó la reforma con forceps al Congreso, con forceps, y planteó temas que eran cercanos al público. Entonces, ¿qué puede pasar de distinto ahora? Si el presidente dice cosas, pero no manda los proyectos, de verdad que no tiene mucho interés, ¿eh? La sensación que tenemos desde fuera, por lo menos desde la prensa, es que mucho interés no hay. Mira, yo creo que tenemos que insistir entre hoy y el día jueves para que, por ejemplo, el día miércoles los proyectos de ley que presentó la Comisión de Reforma Política sean aprobados en el Consejo de la República y entregados. ¿Y si no pasa? Eso tenemos que insistir. Ahora, de repente pasa, ¿no? Pero no le dice, por favor, ya sabemos que los proyectos con carácter de urgencia demoran más o menos 10 años. Sí. De repente no los pide ni con urgencia. Ahora, yo creo que si esto no pasa, podemos esperar situaciones dramáticas el 2021. Es verdad. Estamos en una situación muy, muy complicada. Estos días la prensa ha anunciado, algunos medios de prensa, que el señor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, sería candidato en 2021. Yo me permití colocar un tuit ayer
diciendo, si no aprobamos la reforma política, esto no será lo peor que va a pasar. No, no. Lo peor serán otras cosas. No, lo lo peor es que será que gana. que siga financiando. Gana, pero sin bueno, problema. que gane él o que gane cualquier candidato que siga siendo financiado por el narcotráfico, por la minería ilegal, por la extorsión, por la trata de personas. Que elijamos 130 congresistas que salieron de cualquier sitio menos de una organización política. Claro. Es decir, tenemos una situación muy, muy dramática. Digamos, tú has estado conversando ahora sobre el tema de las bambas. La pregunta es, en una situación ideal, los parlamentarios de Apurímac no tendrían que tener un papel mucho más activo del que están El teniendo. único que estamos viendo aparecer es a Richard Arce de vez en cuando. Efectivamente, el congresista Arce de vez en cuando aparece también por momentos el señor Dalmiro Palomino. Me dicen que su familia tendría vehículos que le prestan servicios a la empresa minera. No sé si eso es un conflicto de interés o no. De repente sí. Pero hay 11 bancadas en el Congreso. ¿Cuántas de ellas han hecho un pronunciamiento sobre un conflicto tan fuerte como el de las bambas? No solamente ¿no? eso, sino que esas bancadas y otros movimientos regionales políticos tienen presencia política. Sí, ¿Dónde está claro. la respuesta Entonces, política? La pregunta No es hay. esa. Cada vez que tenemos un conflicto tan serio como el de las bambas, ¿dónde están la representación política que tendría que ser el camino con el cual sentarse a conversar? Nos estamos acostumbrando malamente a tener un país en el cual hacemos política sin partidos políticos. Y claro, luego se quejan algunos de que la sociedad civil, las organizaciones como Transparencia y otras se meten mucho. Se meten mucho. Funde usted su Primero partido hay que político. decirle que tenemos todo el derecho a meternos, porque en todos los países del mundo la sociedad civil se mete, para eso estamos. Cualquier persona, sea o no parte de una asociación civil, tiene derecho a entrar, a opinar, a decir sus palabras, a reclamar, a pedir rendición de cuentas. Pero cuando además no tienes representaciones políticas, bueno, los medios de comunicación ocupan espacios, las asociaciones civiles ocupan espacios, los frentes de defensa ocupan espacios. Claro. Entonces ahí hay una situación que yo creo amerita que cada uno de los partidos políticos y de las bancadas, 11 en el Congreso de la República, se haga una pregunta. Así es. ¿Cuál es el rol que además, están miren, cumpliendo ustedes en esta dirán, situación? bueno, es un conflicto en una mina, ¿no? Bueno, esa mina, por si no lo saben, es responsable del 1% del PBI nacional, del Producto Bruto Interno. El año pasado el Perú creció 4, ¿ok? 1 es de las bambas. O sea, ese fue el responsable del 25% del crecimiento nacional. El mayor recipiente de cobre, ¿no? Exactamente. Y gracias a esa operación, estamos peleando la punta en producción mundial de cobre con Chile, Sí. que antes nos sacaba la mugre y nos ganaba lejos. Entonces es como que bien importante. Y las bambas es responsable de fijar, de participar en la producción del cobre hoy, pero con miras a crecer, del 2% mundial de la población del cobre, de la producción de cobre. Entonces, que no opere puede tener a la larga un impacto en el precio del cobre. Sí. Entonces, Y encareces si el cobre para el planeta. Sí, O sea, si creen que es poca cosa, bueno, y si quieres, esos son los números. acerquémoslo un poco más. Anoche hemos tenido una tragedia lamentable, Exactamente. tremendamente lamentable, con un bus que se incendia con pasajeros dentro, ¿no es cierto? Antes de salir, el alcalde de San Martín de Porres lo venía escuchando esta mañana desesperado diciendo, pero yo no puedo hacer más. El alcalde de San Martín de Porres es del Partido de Acción Popular. A ver, los respetables dirigentes de Acción Popular, ¿dijeron algo ya? No, nada. Los No sé 36 congresistas de Lima Metropolitana se han acercado a Fiori, donde ha ocurrido eso, para decir qué vamos a hacer. Es que sienten que no les corresponde. Es que hay un problema, pues. Claro. ¿Cómo estamos entendiendo lo que significa ser representante político? ¿Qué es la representación política en el Perú? Esta distancia entre yo estoy en el Congreso y la gente que me reclama por las bambas o por Fiori Claro. o por Gamarra es enorme. Es enorme. Esa es la crisis que tenemos que resolver
y para la cual los proyectos de reforma política pueden ser no la solución, pero una vía que ayude a resolver el problema. O parte de la solución. Parte de la solución, efectivamente. Y si logramos entender eso desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, entonces estoy seguro que podremos darle la prioridad. Primero, para presentar los proyectos de ley, porque mientras no se presenten los proyectos de ley no hay discusión. No, podemos discutirlo nosotros aquí, sí, claro. pero esto no va a producir un cambio legislativo. Mientras no tengan un número en la mesa de partes del Congreso, no van a hacer camino a ley, no van en camino a ley, así de sencillo, ¿no? Y entonces esperamos que esto sea reflexionado en las próximas 72 horas y presentados el día jueves en el Congreso de la República, para que se inicie en la Comisión de Constitución el debate y que ese debate no se dilate al infinito. Porque, insistimos, si no se aprueban el 2019, vamos a ir el 2021 con las mismas reglas. ¿Cuáles reglas? 1, cualquiera puede ser candidato, tenga o no tenga condenas. En segundo lugar, no hay obligación de rendir cuentas. OMPE nos acaba de decir que más de 100 autoridades electas todavía no informan. Hay que decirle además que ninguna de las autoridades electas informó sus ingresos y gastos antes de la elección. Porque no estaban obligados. Porque no están obligados. Estuvieron antes. Pero en 2017 el Congreso dijo, no, tranquilo, tú ve a ser candidato y ya después me dices quién te financió. No, eso fue genial, ¿eh? O sea, en vez de aumentar, digamos, el nivel de escrutinio y de sanción, no, lo relajaron en este Congreso. Lo relajaron. Pero vamos a la pausa, pausa y regresamos porque hay bastante que conversar justamente de lo que este Congreso ha hecho en materia electoral. Y bueno, y de las reformas constitucionales que ya se aprobaron, ¿ah? De las cuales tenemos que hablar también. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Y esta vez, Radio Santa Rosa te lleva a Aguacho, la capital de la hospitalidad. Este próximo sábado 27 de abril visitaremos la Albúfera de Medio Mundo. Conocerás las pirámides de Bandurria, una joyita arqueológica escondida, su plaza de armas para adquirir las ricas salchichas. Además, degustaremos de su rica gastronomía. Viaje cómodo y placentero. Informes e inscripciones en Girón Camará 158 Lima o en nuestra central telefónica 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Lima nos escucha en Radio Santa Rosa, Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Aemetagua nos pone a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, estamos aquí con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Vamos a aprovechar, justamente estamos hablando de reforma política, pero vamos a tratar de aterrizarlo un poco más, justamente a las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores regionales. Y comentábamos, por ejemplo, ¿no?, que los candidatos durante la campaña, por una ley aprobada por este Congreso, no tenían que rendir cuentas de sus gastos, sino hasta después de ganar. Ni siquiera hasta después de perder, porque los perdedores no han presentado nada. Claro, y como si no hubieran gastado. Efectivamente. Es lamentable porque hasta el 2016 estaban obligados a presentar reportes de gastos en un cronograma que establecía la OMPE. Entonces, OMPE decía, ok, la campaña va de enero a abril, me presentas cada 6 semanas un reporte de ingresos y gastos. Y OMPE hacía muy bien porque lo publicaba. Así es. Y entonces sabíamos, el Partido Solidaridad Nacional ha gastado, dice, 5.000. Y se lo dieron tantas personas. Ok, podíamos saberlo. Y una cosa que hacía Transparencia era decirle a la gente, ten en cuenta eso como un criterio para votar. Lógico. Mira cuánto está gastando y de dónde viene el dinero. ¿Quién lo apoya? Y la prensa de investigación contrastaba si eso era cierto o no era cierto. Si este señor que había financiado, bueno, tenía, digamos, una fuente legal o de dónde venía ese dinero. Y lo que normalmente encontrábamos, y nos ha pasado mucho, es a indigentes que eran financistas de partido político. Había un convenio suscrito, por ejemplo, entre el MIDIS y la Defensoría del Pueblo para chequear por qué se colocaba a beneficiarios de programas sociales como aportantes de partidos políticos. Era evidente. Entonces, que estaban falseando. Señores de pensión 65 aparecían. Obviamente se estaba mintiendo al país. Ahora, en ese contexto, los partidos nacionales presentaban cuentas, acuérdense, más no los movimientos regionales. Entonces, claro, los partidos nacionales están representados en el Congreso y dijeron, no, si los movimientos regionales no presentan, nosotros tampoco, no presenta nadie. Entonces se legisló para peor, para bajar el piso al subsuelo, ¿no? Sí, entonces, efectivamente. Ya no tenemos cuentas de campaña en gobiernos regionales. Además Ahora, algunos... veamos los resultados. Ustedes han sacado un perfil interesante, un documento de perfiles de los ganadores, los gobiernos regionales. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los financió? ¿Cuál es su propuesta, su plataforma? El documento está online, ¿no es cierto? Está en la web de Transparencia, efectivamente. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que den una miradita, ¿ya? Uno nunca sabe las sorpresas con las que se puede encontrar. Y las sorpresas a futuro, ¿no? Lo evidente es que no hay ninguna mujer, eso ya lo saben, pero hay cosas menos evidentes que están, digamos, en la, a ver, ¿cómo decimos? Entre línea. Por ejemplo, la cantidad de movimientos a los que puede haber pertenecido un ganador regional. O sea, un gobernador es increíble, es una especie de guerra de camisetas. O los montos que declaran haber gastado son increíbles, porque hay candidatos que dicen que gastaron 15.000 soles. Y con 15.000 soles ganaron una elección regional. Mira. Bien, bien jugado. Mira, o sea, hay que contratarlos para las nacionales. La verdad que sí. Mandrake. La verdad que sí. Es claro, como. O sea, ¿cómo hizo? No sé cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el hasta negocio? los que dicen que gastaron cerca de $500,000 de soles. Claro. Ok, varía un poco, ¿no? Hay que decir que a la fecha en que se venció el plazo, no todos habían presentado sus reportes. Así es. Y no hay sanción. Y no hay sanción. Ese es el tema. Ninguna sanción. Es una ley linda. OMPE nos ha dicho que más de 100 de autoridades electas no han presentado todavía, pero están ejerciendo. No, claro. Y no sabemos, por lo tanto, si está ejerciendo un alcalde o alcaldesa cuya campaña fue financiada por el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión o el transporte ilegal interprovincial, por ejemplo. No lo sabemos.
Y luego, no solamente hay 100, no solamente son estos, sino que hay muchos más que no ganaron la elección, pero que tampoco han presentado su reporte de ingresos y gastos y no tienen ninguna sanción. Y podrán postular en la siguiente elección. Entonces, ¿esas son las reglas que queremos mantener para el 2021? Yo creo que no. Si no las cambiamos ahora, el 2021 nos vamos a encontrar con candidatos presidenciales y con candidatos al Congreso que no nos van a decir, porque la ley les autoriza a no decirnos, cómo financian sus campañas electorales. Cuando hoy tenemos a un buen grupo de expresidentes de la República o ex candidatos presidenciales investigados, enjuiciados, procesados por haber recibido dinero de Odebrecht. Claro. Por decirlo en palabras concretas. Claro. O podrían haber recibido dinero de otros también. De otros también, de otros también. Claro, ¿y eso qué nos está diciendo? O sea, si el candidato presidencial o el expresidente de la República ha recibido allá arriba, ¿no es cierto? Imagínense ustedes en la pirámide del poder cómo recibirán allá abajo. Sí. O sea, sí. menos cantidad. Sí. Pero la diversidad delictiva debe ser mucho mayor. Ese es un tema fundamental. Vamos a tener entonces aproximadamente 2.000 candidatos al Congreso en el 2021, según la tendencia que tenemos en el Perú, sin saber cómo lo financian, insisto, si es que no cambiamos las reglas de juego este año. Claro. El 2021 tendremos 2.000 candidatos al Congreso y tal vez 20 candidatos a la presidencia de la República que con todo derecho, entre comillas, nos van a decir: yo no tengo por qué informarte quién me financia. No. Porque la ley me autoriza a que te lo diga después, claro, cuando haya terminado todo. Se aprobó esto incluso para partidos nacionales, ¿no es cierto? Se aprobó para todos. Se aprobó el 2017. Ya no van a haber informes previos. Se aprobó el 2017. No hay informes previos. No hay informes previos. ¿Qué tal? Y luego para ellos mismos, tenemos otros temas que son fundamentales, que es, por ejemplo, están prohibidos de ser candidatos aquellos que tienen una sentencia firme, indubitable. Y que está vigente, además. Okay. La Comisión de Reforma Política ha dicho: miren, vamos a proteger el derecho de las personas a ser gobernados por quienes estén intachables. Entonces, vamos a decir que no pueden ser candidatos quienes tienen sentencia en primera instancia. Claro, el caso de Donaire. No quienes tengan una denuncia cualquiera, porque entonces yo te pongo una denuncia a ti y te impedí que ser candidato. No, tampoco vamos a llegar a ese extremo. Claro. Pero si tienes una sentencia en primera instancia por determinados delitos, violencia, trata de personas, terrorismo, narcotráfico, corrupción, no puede ser candidato. Pero hay otra cosa más complicada que no está en el proyecto de reforma, que es bien complicada jurídicamente, pero que algún día vamos a tener que debatir. Es decir, ¿qué pasa con la gente que ya cumplió sus condenas? ¿No es cierto? Las que ya cumplieron. El caso emblemático, si quieren, es el de Yehude Simón. A él se le concede un indulto porque se alega que su sentencia fue injusta y que en realidad siempre fue inocente. Pero en todo caso, desde el punto de vista formal, es un sentenciado indultado. Muchas personas pueden creer que un sentenciado indultado no puede participar en política. Muchas personas pueden también creer que, por ejemplo, un sentenciado no puede participar en política, aun cuando haya cumplido su pena. Entonces, eso tendría que estar, yo creo, ¿no? Si no va a estar como un requisito descalificante para digamos, participar, debería por lo menos estar en los antecedentes. De acuerdo a nuestra ley, los antecedentes penales se borran cuando tú cumples la condena. Sí, ahora... A mí sí me interesa saber si estoy votando por un pedófilo. Claro, discúlpenme, claro que me gustaría saber. Hay un tema allí que tiene que ver con la información que brindan los candidatos. Y entonces, en la hoja de vida se colocan las sentencias vigentes. Así es. Lo que se está planteando ahora es que se coloquen también los procesos en curso. Claro, y las sentencias ya cumplidas. Y las sentencias ya cumplidas, y que además de la hoja de vida
se presente una declaración jurada de intereses. Claro. Que lo propuso la Comisión Presidencial de Integridad hace 2 años. Y no quisieron. Y en el Congreso no han querido aprobarlo. Felizmente el Poder Ejecutivo sí emitió una norma que obliga a todos los ministros, viceministros, secretarios generales a que lo hagan. Así es. Hay varios gobiernos regionales que están aprobando normas internas para que sus gerentes también publiquen estas declaraciones juradas de intereses, y ahora se propone que los candidatos también lo hagan. Necesitamos mayor información. Es decir, si pretendes ser un representante político, mira, transparenta todo lo que tengas. Claro. Desnúdate. Y te conviene además, porque después en el Perú lamentablemente se inventan campañas de conflictos de intereses. La transparencia es si el tú lo has declarado y está antídoto. clarísimo. Sí. Miren, por ejemplo, lo que pasó con Fernando Tuesta. El señor Meléndez le trató de inventar un conflicto de interés que hasta ahora no entiendo cuál es, porque aún cuando hubiera trabajado para la OMP, no entiendo cuál es. Pero no había trabajado durante los meses que trabajó gratis para toda la sociedad peruana y el Estado peruano, gratis. Le inventó que tenía una consultoría con la OMP y lo difamó. Ahora, felizmente la reacción fue positiva porque la gente le dijo, bueno, primero Fernando Tuesta le contestó y luego el Comercio donde trabaja, le dijeron no podemos publicar una columna difamatoria y lo difamó. Pero los candidatos son sujetos a estas difamaciones. Claro. Gustavo Gorriti, yo, ¿cuántos periodistas estamos sujetos siempre a estas difamaciones? Sí. Normalmente no salimos los periodistas a aclarar porque ¿para qué? Le darías bola a un montón de sinvergüenzas. Anoche me decían que, la típica, ¿no? Que Soros y Gorriti eran empleados, Soros, de Toledo. Entonces, claro, tú dices, pero al candidato le conviene, Claro, sin duda. Si el candidato dice, yo soy dueño de la quieres, fábrica de ladrillos del pueblo, ya, si perfecto. Quieres hacer política limpia, lógico. Lo que te conviene es la transparencia desde un inicio. Claro, soy dueño del radio, lo que tienes. Claro. Soy dueño de esto, mi esposa, mi cónyuge, mi pareja es dueña de lo de acá, mi hermano, mi hijo. Claro. Por si acaso, este soy yo. Claro. Ok, no me impide, pero allá voy con toda la transparencia. Yo recuerdo hace mucho tiempo que se le imputó a un congresista que había ganado las elecciones ser el dueño del prostíbulo en Cerro de Pasco y tenía una denuncia por proxenetismo. Sí. En vez de salir y decir, sí, pues soy el dueño y doy un servicio social muy solicitado por mi comunidad y bajo la ley, todo en orden, las chicas bien trabajadoras, bien cuidadas, en un ambiente limpio, control sanitario. Lo único que hacía era negarlo y mientras más lo negaba era peor. Sí. Entonces, aun cuando el negocio sea, como dicen, de dudosa reputación, si tú crees que tu comunidad te ha elegido y que lo sabe, bueno, puedes defenderlo, ¿no? Lo que no puedes es ampararte en la mentira, ¿no? Voy a aprovechar para hacer una aclaración. Por si acaso no soy dueña de las bambas, me encantaría hacerlo, ¿ya? Pucha, que te imaginas el radio que tendríamos, Mabelito, todo lo que haríamos si yo fuera dueña. Mi esposo no es el abogado de las bambas y me encantaría que lo fuera, pero no lo es. Entonces, déjense de inventar. Ni soy dueña de la mina, ni nada. Me encantaría. Pucha, tendríamos una radio. El convento estaría pintadito, les juro, pero pintadito lindo. El convento está hermoso. El convento es hermoso, pero lo tendríamos pitito si yo fuera dueña. Pero no soy. Pues. Ahora, otro tema, si me permites, Rosa María, que está también en las propuestas de la Comisión de Reforma Política, es el de la inmunidad parlamentaria. Uy, sí. Que es un tema muy delicado. Tan preciado por nuestros oyentes. Preciado. Fíjese, yo quisiera citar 2 casos. Uno es el del congresista Benicio Ríos. Claro. Benicio Ríos fue alcalde de una provincia del Cusco. Y cuando fue alcalde de Urubamba. Cuando terminó de alcalde, él se le inició un proceso por delitos de corrupción. Cuando él postuló al Congreso, el juicio ya había sido iniciado. No, ya tenía la primera sentencia. Sí, apenas fue elegido, su abogado interpuso un recurso ante el juzgado del Cusco diciendo que tenía inmunidad parlamentaria. Tutela de derechos, así le dicen ahora. Entonces, resulta que el juzgado, con buen juicio, le dijo, no señor, la inmunidad a usted no le alcanza. Claro, porque el delito es antes de su ejercicio. El señor inició su función como congresista, el Poder Judicial pidió que le levante la inmunidad, vino la instancia. Y definitiva instancia, y le metieron 7 años de pena. Le pusieron 7 años
y el Congreso seguía sin levantarle la inmunidad. Un año entre la sentencia, ya con la Sí. Corte Superior del Cusco pidiendo creo que todos los días que le levanten la inmunidad. Y el hombre se fuga. Y luego se fugó. ¡Se fugó! Se fugó. Cuando le levantaron la inmunidad, él estaba fugado. Claro. Después de dar una conferencia en el hall de los Pasos Perdidos, se fugó. Se fugó. Tuvo que entrar a la lista de más buscados, de recompensas de la Policía Nacional y ser capturado, y hoy está en prisión. Bueno, que era donde tenía que el estar. congresista Edwin Donaire, es el mismo caso del mismo partido Alianza para el Progreso, tiene una condena a 5 años y medio de prisión por un delito cometido el 2006. Claro. 10 años antes de ser elegido congresista, el famoso gasolinazo. Él era general del ejército y, según los jueces, se apropió de gasolina que era destinada a los cuarteles del ejército. Ha sido condenado a 5 años y medio. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, por la mayoría que ahí controla el fujimorismo y él vota con los fujimoristas. Claro. Le ha dicho 1, 2, 3 veces al Poder Judicial: aclárame esto, aclárame lo otro, aclárame lo otro. Y el Poder Judicial le ha respondido siempre lo mismo. Claro. Tiene que ir a prisión, tiene que ir a prisión, tiene que ir a prisión. No, es genial, porque ¿cómo es? Consulta a la Comisión de Constitución. Y luego le dice: consulta a la Comisión de Constitución. Se inventaron su procedimiento. ¿No? Y entonces uno dice: ¿para qué existe la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria si tiene que consultar a la Comisión de Constitución? Claro, se inventaron y la su Comisión de procedimiento. Constitución le ha dicho que tiene que ser la sentencia firme, porque él tiene un recurso de nulidad. Y la Corte Suprema le dice: no, señor, porque el código con el que este señor ha sido procesado no considera que el recurso de nulidad suspende la ejecución de la sentencia. Así es. Ese es el punto. Si fuera con el otro código, sí, pero con este, no. Bueno, el señor sigue libre y en el Congreso. Así es. Y la Corte Suprema dice, tiene que... Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Comisión de Reforma Política? En situaciones como esta, delitos cometidos antes de ser elegido congresista, se levanta la inmunidad de manera automática y no se hace, por decisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema decide: a este señor se levanta la inmunidad. En la propuesta de la Corte Suprema, se acabó. En la propuesta, la Corte Suprema, y le comunica al presidente del Congreso: el congresista, por ejemplo, Edwin Donaire, tiene que ir a prisión. Pero no son los únicos casos, no son los únicos. El Tenemos, congresista, Martorell, Lapa, el presidente del Congreso tendría simplemente que comunicarle al congresista Donaire: usted ha perdido la inmunidad, y comunicárselo al Pleno. No discutir en el Pleno una decisión del Poder Judicial, porque estás rompiendo el equilibrio de poderes. Sí, y además el Congreso no puede ser una guarida de delincuentes. Pues. Discúlpeme, pero eso pasó termina siendo, con Benicio Ríos, está pasando con Edwin Donaire, y podría ocurrir con otros que tienen Betty Ananculí, Moisés Mamani. En el pasado, etcétera. Con Cecilia Chacón. También. Que llegó a ser vicepresidenta del Congreso. Sí, con Cecilia Chacón. No en este Congreso, en el anterior. Entonces, hemos tenido cualquier cantidad de casos donde la inmunidad es, en realidad, un ampay me salvo para que no me lleven a prisión. Sí. Es increíble. Efectivamente. Y no quieren perderla por nada. Usted habla de ese tema, es como si les mentara la madre. ¿Por qué se mete usted con la inmunidad? Y entonces, ese es otro tema que está planteado por la Comisión de Reforma Política. Así es. Y que acotándole, necesitamos no la desaparece ya. Claro, no la desaparece del todo, no, que es la aspiración de muchos, y me incluyo, pero la desaparece al punto en el que ya es la intervención de la Corte Suprema. No son ellos tapándose, ya, por lo menos, ¿no? Porque es hoy por mí, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, y nos tapamos unos a los otros. Sí. De verdad tienen esperanza. La gente de Transparencia es gente muy optimista, en general. Somos, yo sé que soy parte, pero yo la verdad es que veo esto mal. Y está reflejado en la caída de la popularidad del presidente, que parece que no es la buena lectura que tuvo el país hasta diciembre, ya para marzo ya no la tiene. Estamos 1 de abril, ya no la tiene. No la tiene. Mira, vamos a insistir, y déjame tocar, a lo mejor por el tiempo, el último de los temas, porque hay muchos más. Hay muchísimos, sí. Que es el tema de
cómo se selecciona a los candidatos al Congreso. Ah, eso es buenísimo. La propuesta ¿No? es muy buena. La propuesta es elecciones primarias. Así es. Pero elecciones obligatorias, primarias, todos vamos a votar. Donde todos, Abel, Rosa María, Gerardo, Un domingo, Juan, todo, María, en octubre todos vamos a votar. Vamos a votar Por el partido por que el nos guste. partido que nos resulte más simpático, aunque no seamos militantes de él. Claro. ¿No? Para decir, estos queremos que sean los candidatos. Y ahí sí escoges tu Y lo preferencia. que sale, y hay voto preferencial ahí. Ahí. Lo que sale de ahí, eso es la lista. No lo que decida un grupo de 15 dirigentes. Claro. Porque la gente de Madre de Dios, como la gente de mi tierra, Piura, se molesta mucho cuando desde Lima le dicen, el candidato al Congreso es fulano de tal. Claro. Oiga, y yo que me he sacado el ancho por Claro. el partido, nunca me preguntaron. Claro. No me dejaron decidir. Claro. Porque hoy la ley te dice que una asamblea de delegados puede decidir los 130 candidatos. No, señor, democraticemos los partidos. Claro. Y que la gente decida quiénes quiere que sean los candidatos Y todos los de que cada quieren uno de los ser, partidos. todos los que quieren ser se presentan, ¿pues? Es universal. Claro. Entonces vamos además a darle equilibrio a las listas entre hombres y mujeres. Claro. Y establecer ahí el orden. Así es. Y eso es lo que va a la elección Así formal, digamos. Y además, elecciones internas dirigidas no por un comité electoral del partido, que puede ser a veces Claro. controlado por la dirigencia Ni del partido, hablar. sino una elección interna organizada por la OMPE, Claro. con el padrón que tiene RENIEC Así, todos vamos y a votar. fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Con tu multa, todo igualito. como Eso cualquier elección. es muy democrático. Eso es, digamos, devolver confianza a los partidos políticos por parte de la ciudadanía. Estas elecciones primarias, obligatorias, abiertas, están planteadas en la propuesta de la Comisión de Reforma Política que, insisto, esperamos, confiamos, exhortamos Con fe. una vez más Vamos con fe. a que este jueves que se presenta el gabinete del Solar ante el Congreso puedan ser llevadas estas propuestas para que se inicie el debate. No esperamos que se aprueben así tal cual, Claro. pero que se inicie el debate, que se abra el debate. No se va a abrir el debate mientras esos proyectos de ley no ingresen por mesa de partes al Congreso de la República. Así es. Mientras tanto tenemos un debate muy rico, muy interesante en la prensa, Claro, en la academia, todo, en la claro. sociedad civil, en muchos foros. Pero eso no conduce a una ley. No. Lo que conduce a una ley es que entre el proyecto por mesa de partes, se le ponga un sello, se le derive a la comisión y se inicie todo lo que es la maquinaria legislativa. Así es. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Gerardo Tábara. A Tiene ustedes, muchas gracias. preguntas Sí, también. hay preguntas, pero hay algo que me llama la atención. Si no se hace, un oyente nos dice, si no se hace la reforma política, ¿no sería muy raro que tengamos representantes de Piedras Gordas, Ah, de sí. Sarita Colonia y de Chayapalque en el Congreso de la Claro. República? Puedes postular desde la cárcel. Así es, por supuesto. Puedes postular. Hoy desde Si la no cárcel. tienes una sentencia, puedes postular desde prisión. Así es. Y como no tienes mucho que hacer en prisión, te dedicas pues a hacer tu campaña de la prisión. ¿Por qué no? Así están las cosas. Nos tenemos que despedir, pero mañana regresamos Mañana de regresamos. todas maneras. Cuídense Hasta mucho. mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS.